Se burló de su madre humilde. El destino le dio una lección cruel. Esa fue la frase que nadie esperaba escuchar en la sala más brillante de la ciudad, ni siquiera los que habían pagado por cada centímetro de perfección. Pero antes de que esa sentencia se cumpliera, hubo un salón que olía a flores frescas y cera, un vestido que reflejaba la luz como un espejo, y una exigencia de perfección que cortaba el aire. El salón parecía flotar. Largas mesas con manteles inmaculados, candelabros que colgaban como constelaciones y centros de flores cuidadosamente dispuestos formaban una escena que había sido planificada hasta el último pétalo. Hombres con trajes impolutos y mujeres con sonrisas medidas ocupaban los asientos, mientras una orquesta de cámara tocaba piezas suaves que llenaban los silencios entre conversaciones. El murmullo de gafas que chocaban con copas, el brillo de los zapatos y el olor tenue del perfume componían una cortina que separaba ese mundo del resto de la ciudad. En medio de esa coreografía, Daniela no se permitía distracciones. Controlaba la puesta en escena con la precisión de quien teme que cualquier imperfección arruine una imagen que ha comprado con años de esfuerzos. Su mirada recorría los arreglos, las servilletas y la postura del novio con una atención casi clínica. Cada gesto que alguien hacía fuera de su guión parecía una ofensa. Sus labios, siempre perfilados, rara vez se abrían para algo que no fuera a corregir. Para ella, el mundo era un escaparate, donde la exclusividad debía reflejarse en cada detalle. Rafael, vestido con un traje sobrio, sonreía con nervios. Era imposible no ver en sus ojos un cariño profundo por la mujer que lo había criado, y también el deseo de que ese día fuera perfecto para ella, para sus invitados, para Daniela. En la ciudad, a pocas calles del salón, la vida tenía otros ritmos. Doña Antonia, de 76 años, caminaba despacio, con las manos arrugadas sobre una bolsa de tela, cargada con un paquete que llevaba el aroma de costura. Telas, hilos y un viejo dedal que nunca dejaba. Era costurera. Había pasado la mayor parte de su vida arreglando vestidos, remendando historias y cosiendo promesas con manos que nunca aprendieron a mostrarse al mundo. La costura la había hecho fuerte y la crianza de Rafael la había hecho más fuerte aún. La noticia de la boda la había llenado de una luz sencilla. Quería ver a su nieto antes de que se escribiera el nuevo capítulo de su vida. Cuando doña Antonia llegó al salón, la escena se detuvo por un instante, no por la música ni por el brillo, sino por el contraste. Apareció en la puerta con su abrigo gastado, la bolsa en la mano y el cabello recogido en un moño que hablaba de años. La seguridad, con su libreta y sus maneras, la miró con la sospecha que imponen las listas. «Aquí no figura su nombre», dijo el hombre, sin mucha dureza, pero con la frialdad que tienen los que cumplen órdenes. Ella pidió, con voz pequeña, ver a su nieto. Le dijeron que la lista era estricta. Ella explicó que lo había criado desde niño, que solo quería 2 minutos. No hubo nadie detrás de ella para corroborar, solo la sala que brillaba y un protocolo que no admitía excepciones. Fue entonces cuando apareció Daniela, rodeada de su aura de perfección. El gesto de la novia fue medido, casi teatral. Se acercó sin levantar la mano, con la nariz levemente alzada. «¿Quién es ella?», preguntó como si buscara un defecto en la escenografía. Sus palabras no iban dirigidas a la seguridad, sino a la idea de que la presencia de aquella mujer desentonaba con una imagen que valía dinero. Los invitados, algunos con rostros atentos, giraron la mirada. Doña Antonia, a pesar del temblor en las manos, mantuvo la compostura. Su voz intentó ser firme. «Soy la abuela de Rafael. Solo quería verlo». Pero Daniela sonrió de una manera que parecía hecha para alguna cámara invisible. La sonrisa se abrió en desdén. «Esto es una recepción privada», dijo con delicadeza cortante. «No es sitio para... eso». El «eso» flotó pesado en el aire. Nadie gritó. No hicieron falta gritos para que la humillación se hiciera presente. Los murmullos se convirtieron en cuchicheos que atacaban a la anciana como agujas. Un par de brazos, seguro del protocolo, empujaron suavemente a la señora hacia afuera. Doña Antonia retrocedió, las manos apretadas sobre su bolsa como si sostuviera algo más que telas. Sujetaba su dignidad. Salió hacia la noche,
hacia la calle que separaba la gloria artificial del salón del mundo real. Cruzó la puerta y se apoyó en el quicio, con la luz del exterior haciendo una aureola triste alrededor de su figura. La plaza de enfrente, con una fuente que chispeaba y un banco donde las palomas picoteaban migas, la recibió con su silencio. Allí, en la oscuridad urbana, la mujer dejó caer la bolsa a su lado y apoyó la cabeza en las manos. Las lágrimas le rodaron por las mejillas sin prisa, como si cada una llevaba una costura rota de los años. Lo que ocurrió en aquella puerta podría haber sido invisible para la mayoría, pero no lo fue para Miguel. Miguel, padrino y amigo de la infancia, había llegado temprano y se había quedado observando los detalles con una mezcla de emoción y nostalgia. Había visto la escena desde la distancia, la paciencia de doña Antonia, la frialdad de Daniela, el gesto de la seguridad. Su estómago se apretó. En su interior se encendió una decisión que no entendía de cálculo social, entendía de justicia. Miguel no estaba solo en su indignación. En la sala, algunos invitados intercambiaban miradas incómodas. Otros, con la incomodidad que compra una mesa, preferían que nada alterara su noche. La música, que había continuado, menguó como si también respirara hondo. Los minutos se estiraron. En una de las mesas, una comensal bajó la voz y dijo: «Pobre señora». Aquella era una pequeña grieta en el muro de indiferencia. Miguel se acercó al borde del salón, buscó a un camarero distraído y pidió el teléfono. Lo que vino después fue una carrera breve, una voz que temblaba y una llamada entre sollozos. Rafael contestó el teléfono con la tensión clavada en el pecho. No sabía al principio quién hablaba, hasta que reconoció el nombre: Miguel. Al otro lado, la noticia se derramó como una sacudida. «La han echado. Tu abuela, Daniela, la ha echado». La frase no necesitó más explicación. Rafael sintió el mundo girar. Cada paso que su abuela había dado para criarlo, cada noche de sacrificio, todas las costuras que había hecho con sus manos, comprimidas en un segundo de desdén. No era solo vergüenza lo que subía por su garganta, era dolor, incomprensión y una lealtad que le quemaba. La llama de la ceremonia, que hasta entonces se cuidaba con mimo, terminó por encender otro fuego. Rafael salió del pequeño despacho donde se preparaba y miró a su alrededor. Su mirada buscó a Daniela. Él no deseaba espectáculo, no quería convertir el amor que tenía por ella en una venganza pública, pero no podía permitir que la mujer que lo había criado fuese tratada como un objeto descartado detrás de un protocolo. Aquella decisión no fue impulsiva, fue la consecuencia de años de gratitud que se negaban a callar. La conversación entre ellos en el camerino fue breve, tensa pero contenida. Daniela intentó minimizarlo, buscar justificaciones como quien busca errores en un guión ya escrito. No fue para tanto, dijo, con la misma seguridad con la que organiza su vida. Alegó malentendidos y reglas, pero sus palabras no alcanzaban a cubrir la vergüenza visible de doña Antonia. Rafael la miró con una mezcla de decepción y firmeza. No podía fingir que no había pasado nada. Cada palabra de la novia le sonaba hueca, frente al rostro de la mujer que había aprendido a leer su alma a través de las manos del hambre y la ternura. Eligió entonces ser fiel a sus raíces. Subió al escenario con paso decidido. La música se fue apagando. Las notas se disolvieron en un silencio expectante. La sala, que hasta ese momento había funcionado como un ecosistema de apariencias, quedó quieta. Las conversaciones se cortaron, las miradas se fijaron. Rafael tomó el micrófono con la calma de quien sabe que lo que va a decir no es un ataque personal, sino una defensa. Su voz fue clara, sin gritos, sin exclamaciones dramáticas, pero con una fuerte convicción. Habló de su abuela, de sus manos, de sus noches cosiendo, de las primeras palabras que le enseñó, de las paredes que los habían protegido cuando no había más que un techo y mucha voluntad. Contó con sencillez cómo ella había tejido la vida que él tenía. «No puedo casarme con alguien que humilla a quien me dio la vida», dijo. No evocó la venganza, ni pidió el escarnio. Solo enunció una verdad que resonó. Para él, el amor no era una etiqueta, era agradecimiento. Declaró que no podía seguir con un compromiso que se sostenía sobre esa humillación. Su anuncio no buscó el aplauso, sino la coherencia. Luego, sin añadir palabras incendiarias, dejó el micrófono y salió. Cruzó el pasillo del salón en pasos que parecían medidos por el latido acelerado. La gente lo reconocía.
Algunos lo seguían con la mirada, otros murmuraban entre dientes, otros incluso aplaudieron, sorprendidos por la claridad moral de la elección. En la plaza, la luz de los faroles dibujó sombras sobre el banco donde doña Antonia seguía sentada. La fuente murmuraba un sonido que parecía un acompañamiento triste. Rafael la vio desde la acera, la reconoció en la penumbra y empezó a correr. No era una carrera hacia el drama, era una carrera hacia lo más humano que se le había dado. La abrazó antes de que ella pudiera decir su nombre. Le apoyó la frente contra la mejilla ajada y la escuchó temblar. Palabras sueltas, disculpas que no necesitaban ser pronunciadas. Fue un abrazo largo. La gente que miraba desde la puerta y desde coches detenidos vio la escena como si fuese algo antiguo y olvidado, una lección de fidelidad que no requiere altavoces. Rafael la ayudó a levantarse, le arregló el abrigo con manos que no temblaron, la tomó de la mano y sin más ceremonia la condujo de regreso al salón. Cruzaron la calle bajo las miradas que ahora se abrían entre el asombro y la curiosidad. Algunos pensaron que era una escena improvisada, otros que era una respuesta justa. Lo cierto es que la plaza entera pareció esperar con algo de aguja latente, la entrada de quien había sido expulsada. La puerta del salón se abrió de nuevo, esta vez porque la dignidad tocaba a la entrada. El público, que minutos antes había contemplado la perfección como un fin en sí mismo, contempló ahora el rostro de la mujer que había criado al novio. No hubo insultos ni gritos triunfales, solo un silencio que se fue transformando en ovación. Los aplausos no fueron por una victoria cruel, fueron por la restauración de lo que siempre debió ser reconocido. Gente que había estado inclinada hacia el protocolo, ahora recibió lecciones de humanidad. Rafael no buscó humillar a nadie. Presentó a doña Antonia con la misma naturalidad con la que se presenta a alguien querido. Esta es mi abuela, la mujer que me enseñó a ser quien soy. Y añadió un voto que no sonaba a retórica. Prometió cuidarla y respetarla. Esa promesa no fue un acto para un público, fue un compromiso referido a una historia que los presentes apenas conocían. Su voz, de nuevo, quedó firme. En la sala se abrió una brecha de empatía. Algunos se acercaron, otros se secaron los ojos, y hubo quienes se sintieron avergonzados por el silencio anterior. Daniela, que en la puerta había mostrado la dureza de su juicio, quedó aislada en un rincón. Sus gestos, antes calculados, se volvieron torpes. Intentó hablar, ofrecer excusas torpes, proponer una solución que olía a cosmético social. Fue un malentendido, dijo bajando la voz, intentando recomponer el argumento que la había llevado a esa acción. Pero las acciones pesan más que las palabras, y las miradas no se compran. Ante la multitud, la frialdad que había sido su herramienta para gobernar la imagen, ahora la dejaba vacía. Los invitados que la habían aplaudido antes por su esplendor se sintieron incómodos. Algunos miraron a sus parejas, como si buscasen una señal de cómo había sido posible estar del lado de la apariencia sin ver el daño. La lección, cruel en su sentido social, se manifestó en la distancia que se fue abriendo alrededor de ella. No fue una venganza violenta, ni una humillación física. Fue el rechazo sutil de quien ya no encajaba en la narrativa que la sala quería conservar. Daniela sintió, por primera vez, el frío de la vacuidad del estatus que no protegía de la vergüenza moral. Quizá se sintió herida, quizá, por primera vez, contempló la posibilidad de arrepentimiento. No hubo expulsión ni gritos, pero la soledad en medio de luces adquirió un peso que no se borra con palabras. Mientras tanto, doña Antonia recibió cariño sincero. Invitados que apenas la conocían la rodearon con gestos de respeto. Un camarero le ofreció una silla, algunas mujeres trajeron un pañuelo, y un anciano que había venido con su esposa se acercó para estrecharle la mano con una sonrisa que decía «Bienvenida». La orquesta, que había congelado su partitura durante el anuncio, retomó una melodía suave y cálida. Rafael la acompañó hasta el centro del salón, donde los ojos de todos convergieron en una escena que no necesitaba más adjetivos: el reencuentro entre el nieto y la mujer que lo había forjado. Hubo un momento en que el ruido se transformó en música que parecía entender el acto. Miguel, desde el lado, observaba con relieve en el rostro, alivio y orgullo. No había buscado protagonismo, había sido la conciencia que se negó a mirar a otro lado. El gesto modesto de levantar el teléfono, la llamada que rompió la complacencia, todo eso había cambiado el curso de la noche. Pequeñas decisiones morales producen gigantescas consecuencias. El baile final entre Rafael y doña Antonia no pretendía ser un espectáculo. Fue más bien un gesto íntimo en un lugar público. Dos cuerpos unidos por una historia de sacrificio,
de noches en vela, de remiendos y de pan compartido. La canción que sonó no era la que esperaban todos, sino la que ellos necesitaban. Al bailar, Rafael apoyó la mano en la espalda de su abuela, y ella, con paso lento y sonrisa luminosa, recordó los días en que él era un niño. Las manos de ella todavía sabían encontrar la medida exacta de cada movimiento. En el centro de la sala, aquella escena dijo más que cualquier discurso. El amor verdadero no se compra, no se arrienda ante el brillo, ni se vende por aprobación ajena. Al terminar, la multitud que había asistido a la corrección de un error moral aplaudió con abrazo colectivo. Los aplausos no fueron contra Daniela, sino a favor de lo que debía haber sido. Algunos se levantaron a ofrecer disculpas a la anciana. Otros, más tímidos, simplemente se acercaron para darle un beso en la mejilla. La victoria no fue una humillación vengativa, fue la restitución de la dignidad. Daniela, en un rincón, intentó recuperar algo de su presencia. Se acercó tímidamente y murmuró un «lo siento» que sonó pequeño frente a la magnitud de lo sucedido. Rafael la escuchó, pero no respondió con ira ni con elogios. Su decisión seguía siendo la misma. No podía unir su vida a quien había demostrado tan poca compasión. Había espacio para el arrepentimiento, quizá para el aprendizaje, pero la elección ya estaba tomada. La fidelidad hacia su abuela no se negociaba. La escena cerró con una postal que quedaría en la memoria de los presentes. Doña Antonia, con su abrigo gastado pero con la dignidad intacta, rodeada de gente que la miraba con respeto. Rafael a su lado, sereno, y Miguel, que volvió a su asiento con la tranquilidad de quien hizo lo que debía. La sala, que antes se enorgullecía de su perfección, aprendió de la fragilidad humana. El brillo de los candelabros ya no disimulaba la diferencia entre lo que se aparenta y lo que se es. Si esta historia te ha llegado al corazón, déjanos un comentario con la ciudad desde la que nos miras y un me gusta. A veces, compartir una historia así ayuda a recordar lo que realmente importa. En el cierre, la lección se mostró clara. La burla hacia una madre humilde no queda impune ante la verdad de las relaciones. El destino, en forma de rechazo social y pérdida de prestigio, dio su lección. No fue una crueldad vengativa, fue la consecuencia natural de elegir la apariencia sobre la dignidad. La caída de Daniela no fue espectáculo, sino el silencio de quienes decidieron no aplaudir lo que no merece ser celebrado. La noche terminó con una promesa que resonó más fuerte que los arreglos florales. Rafael juró cuidar de doña Antonia, respetarla y hacer de su amor un acto público de fidelidad. Caminó hasta la pequeña pista de baile y con la abuela en brazos bailó una vez más. La gente observaba en silencio, algunos con lágrimas en los ojos, otros con un gesto de alivio por la restauración de lo que el orgullo había intentado destruir. Antes de que las luces se apagaran definitivamente, hubo un pequeño gesto final de humanidad. Daniela, desde la distancia, levantó la mirada y sin que nadie la obligara, tomó una decisión propia. Se acercó y dejó a doña Antonia una flor, un acto sencillo que no limpiaba su error, pero que abría una puerta a la posibilidad de arrepentimiento. Rafael la miró con la calma de quien ya había tomado su decisión y no buscaba sembrar más dolor. La flor quedó entre las manos de la anciana, que la acomodó en su bolso como si fuera una costura más en su historia. La noche cerró con la música amortiguándose, con conversaciones que ahora hablaban de lo esencial y no del brillo. La plaza quedó a oscuras, la fuente murmurando secretos, y doña Antonia, en su casa después, deshizo la bolsa en la mesa, y entre las telas dejó las manos descansar. Había sentido la humillación, sí, pero también la restitución. Su nieto había elegido su historia como guía, y la sociedad, por un instante, se había puesto del lado correcto. La lección que muchos verían como cruel en el sentido social fue en realidad una llamada a la dignidad. ¿Qué habrías hecho tú en el lugar de Rafael? Si esta historia te conmovió, compártela con alguien que necesite recordarlo y suscríbete para más relatos que nos recuerdan lo que realmente importa.